Hola, bienvenidos a la clase de objetos 1. Ahora vamos a ver archivos XML, cómo puede crearse en Java. Y también vamos a ver un poquito más del modelo View Controller, el cual esta práctica va a servir, va a ser una de las primeras prácticas para ir viendo el proyecto final. Estas prácticas son muy importantes. Bueno, lo primero que vamos a ver es aquí tengo un ejemplo del modelo View Controller, cómo funcionaría. Este sería un ejemplo en web, pero si se fijan, tenemos separado, si vemos aquí el domain, tenemos un folder que se va a llamar domain, el cual en el domain van las clases beans class, le llaman beans class, los cuales son donde se encuentra la información del objeto, como un estudiante, como un maestro, como una este customer, cualquier cosa que sea algo que se necesita guardar información sería en el domain. Después tenemos el repositorio. En el folder repositorio tendrían que ir todo lo que todo lo relacionado a la información, como bases de datos. En este caso vamos a crear un repositorio para XML files, para conectarnos al XML files. Son las conexiones, crear, sacar información y todo el rollo sería aquí en repositorio. Después tenemos el otro folder que se llama servicios, el cual en servicios serían todas las clases que hacen algo para nosotros. Una suma, una resta, algo sencillo como una suma, una resta, crear un password o cualquier cosa de servicio que ocuparíamos, operaciones que se ocuparían hacer con la información. Todos esos se integran como modelo. Entonces así sería una forma de cómo separar las capas. La otra, en este caso le podemos web, porque ese tipo web sería el controlador, pero también se le puede llamar controller. En nuestro caso lo vamos a llamar controller, punto controller. Aquí en el web se mandaría los servlets, pero nosotros no estamos usando servlets, estamos usando controllers, clases sencillas de controllers, el cual se va a llamar controllers, son todas las que nos controlan la información, nos controlan el proyecto. Es el que llega, le hacen las requests y es el que manda y pide las cosas que se ocupen. ¿Ok? Y después tenemos nuestra view. En el caso de web, la view sería los archivos HTML y todas esas cosas. En nuestro caso van a ser archivos Java, el cual nos mostraría información y nos recogería información o cargaríamos información con Java. ¿Ok? También vamos a ver XML. ¿Qué es el XML file? Ok, el XML file es un archivo de texto común y corriente, el cual nos indica, nos separa los datos por nombres. Entonces, cuando lo lee la computadora, lo puede leer mucho más fácil y mucho más rápido. Es más entendible para la computadora. Un ejemplo de XML file. Vamos a ver un ejemplo por acá. Acá tengo un ejemplo. Ok. En este ejemplo, si vemos cómo están separadas las cosas, tenemos el menú, en este caso sería menú. Vamos a poner un ejemplo como el menú sería bien siendo la clase mayor que de Java, y tiene los childs, que el child sería un objeto de la clase, y el parent sería otro objeto de la clase. Vamos a ir viendo unos ejemplos para que no sean tan difíciles. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, acuérdense, esta práctica, voy a hacer yo un ejemplo y quiero que ustedes hagan dos ejemplos de cómo hacer dos XML files de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran. Ahorita voy a darles unos ejemplos como estudiantes, maestros, cualquier cosa que ustedes piensen que, que puedan hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear nuestro proyecto con el nombre estándar, que sería
ya se acuerdan, los nombre, apellido, la universidad, el objeto 1, la clase, programa 6 y el nombre del programa que sea .java, javax, javax, ok. Este, a veces cuando tú creas el proyecto no te crea el folder other source. A veces te lo crea, a veces no te lo crea. Si no te lo crea, lo que tenemos que hacer es ir a Files. En Files, vamos a moverlo un poquito para que lo vean. Ir a Files. Y aquí en Files se mete uno en Main y crea el folder que se llama Resources. Al momento de crear este folder Resources, si nosotros nos regresamos a Project, va a aparecer este Other Sources aquí. ¿Ok? Ok, entonces, y si le damos clic nos va a dar todo el path. Ok, el siguiente paso, en el siguiente paso vamos a crear un paquete que se llame controller, un paquete que se llame domain, otro que se llame repositorio. Ok, en la primera clase que vamos a crear va a llamar customer. Si se fijan aquí ya estoy aplicando modelo view controller, el patrón que estamos utilizando. Lo más importante aquí es que entiendan separar dónde deben de ir cada cosa. Eso es lo más importante aquí, y que sigan el estándar. Fíjense que todo es en minúsculas en los paquetes. Cuando sea una clase empieza en mayúsculas. Ok, vemos lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una clase customer. Una clase sencilla, el cual va a tener customer, se va a llamar, va a tener un nombre, una edad y un ID. Tenemos nuestro constructor y tenemos todos los getters and setters. Y también tenemos un toString, el cual nos imprime la información que tiene nuestra clase. Es una clase sencilla, no hace nada, lo único que guarda es la información de un solo customer. ¿Se fijan? Cada vez que yo crea una instancia de este customer, nomás guardaría nomás un nombre, una edad y un ID. Entonces, pero para nuestro XML file nosotros ocupamos guardar muchos customers, no nomás uno. Entonces para poder crear nuestro XML file necesitamos una clase el cual tenga muchos customers. Entonces creamos una segunda clase que se va a llamar va a estar en el paquete Java Bix Helper, el cual lo vamos a llamar Customer JavaX Helper. Es otra clase sencilla que lo único que va a tener esta clase, se crea la clase, va a tener una array list de customer. Se fijan, un customer list es todo lo que va a tener nuestra clase. Ponemos nuestro constructor y nuestro getters y setters métodos. Si se fijan, también tenemos una anotación aquí, @xml root element. Esta anotación le estamos diciendo que nuestra clase, nuestro modelo de clase para nuestro XML file se encuentra en este camino, que es el camino donde se encuentra la clase creada. Esto es para cuando tú creas el XML file, el XML file sepa, ponga dónde se encuentra el camino de esa clase, y cada vez que tú lo mandes a llamar, sepa dónde encontrar esa clase para poder crearla. Ok. Esta notación vamos a ocupar una librería. La librería sería JavaX XML Bean Annotation. Esa es la librería que se va a ocupar. Y cómo va a trabajar esta clase, nosotros le vamos a mandar nuestro customer, se le vamos a insertar y vamos a crear nuestro XML. Vamos a ir viendo poco a poco. Ok, después que creemos nuestra clase helper, el cual nos